Cordial saludo, tutor Gualberto Roca. Mi nombre es Mateo Díaz. A continuación comenzaré con la exposición de la pedagogía de la liberación de Paulo Freire. Es el pensador que elegí dentro de las influencias que habían dentro del texto para la pedagogía y que de la pedagogía crítica, que es el texto que el curso nos proporciona. En este video pues mostraremos aspectos generales de la metodología expuesta por Paulo Freire. Paulo Freire es un filósofo y educador brasilero, falleció en el 97 y es uno de los grandes educadores latinoamericanos del siglo XX. En su pedagogía de la liberación, desarrollada en su mayoría en el libro Pedagogía del oprimido, ¿no? A continuación pues les pondré los temas por abordar. El método Freire de la alfabetización es como el nombre que se popularizó de la metodología que usaba Freire con sus educandos, ¿no? La educación bancaria, que es uno de los temas importantes dentro de esta metodología, identificarla, la labor del docente, el rol del estudiante dentro de la metodología y las referencias bibliográficas. El método Freire de la alfabetización. Esta metodología promueve que a través de la alfabetización de las clases oprimidas se obtengan no solo una manera de transmitir conocimientos mecánicamente, sino la forma de releer su realidad, de hacer una lectura crítica de ella. Del texto, dentro de las bibliografías que tomé, de López 2008, podemos encontrar que dice del filósofo y educador que se propuso liberar a los 15 millones de analfabetos de Brasil con alfabetización y concientización de las masas para su liberación. En los círculos de la cultura se buscaba conseguir la redención o alfabetización de un iletrado en 45 días con un método de palabras generadoras. Es importante señalar que Freire operó como educador en Brasil mucho tiempo aplicando esta metodología. Dentro de esta labor se le encontró para el régimen del momento en Brasil, en las épocas de los 70, el régimen militar encuentra las ideas subversivas y conflictivas frente al gobierno y es expulsado del país. Allá empieza a desarrollar su principal texto, la pedagogía del oprimido, en el cual podemos identificar un análisis de la educación que él denomina bancaria. Dice pues que se constituye como antítesis de la educación liberadora, es la pedagogía tradicional que debe identificarse y combatirse en el estudiante, es la herramienta fundamental de las clases opresoras para mantener las mentes de las masas dóciles y sometidas, incapaces de cuestionar su sociedad. Entonces Freire indica que hay una clase social opresora que a través de sus ideas marxistas que busca activamente el sometimiento de las clases oprimidas y la educación bancaria como su cómplice de sus objetivos. Pues, tradicionalmente se ha constituido como herramienta fundamental del control político a la pedagogía. Es el elemento a combatir dentro de la pedagogía liberadora. Los estudiantes en la educación tradicional o en la educación bancaria son pasivos, reciben los conocimientos, los cuales son guardados y archivados a través de la memorización, y el dueño pues, del conocimiento, del saber, es el educador. Por ende, pues, los educandos serán quienes cumplan el papel limitado de receptores, y entre más rápida y dócilmente memoricen la información, mayor será el control de estas clases, ¿no? La identificación de la educación bancaria es importante para Freire, pues delimita claramente qué es lo que debemos combatir en la mente de los educandos. La labor docente precisamente se basa en la alfabetización contextualizada y el diálogo. Son dos ejes fundamentales de la labor docente para Freire. Entonces él busca integrar un vocabulario común contextualizado al entorno, palabras que identifiquen cotidianamente para la descripción de sus problemáticas. Luego se relacionarán estas palabras semánticamente con las reflexiones pertinentes que conduzcan al entendimiento colectivo del protagonismo de los educandos en su sociedad. El diálogo continuo con los educandos como fuentes de conocimiento activo
para la exploración de nuevas ideas desde su realidad. Es la constante de esta educación liberadora. Aquí hacemos una cita de López, 2008. Se debe llegar al verdadero diálogo con amor, con penetración y con la ayuda de las masas populares para la resolución de problemas. Entonces podemos ver cómo para Freire los maestros son gestores de la liberación, proporcionan constantemente los canales y señalan las vías para el diálogo, hablando en un lenguaje adaptado a las condiciones socioculturales de sus alumnos, para llegar con éxito a la construcción de las ideas reflexivas y críticas que necesitarán para alcanzar su libertad del sistema opresivo que él identifica en Latinoamérica. Estas ideas de Freire son contrarias precisamente a la educación bancaria, pues es una pedagogía activa que busca que el estudiante empiece a buscar y a reflexionar acerca de su sociedad y ser crítico frente a ella, ¿no? Por eso entonces el rol del estudiante, a diferencia de la educación bancaria, en donde el centro de la educación está en el conocimiento y en el educando, en el educador, perdón. En el centro de la metodología de Freire es el alumno y no el conocimiento. Este mismo se convierte en educandos, educadores, aportando activamente al proceso de enseñanza y aprendizaje. El estudiante es parte activa de la reflexión, de las reflexiones que se hacen constantemente acerca de su entorno y realidad. Una dinámica educativa diferente que busca oponerse a la pasividad de la educación tradicional, donde el alumno apenas hace preguntas y el educador es dueño de la verdad. Se deja atrás las concepciones de la educación que cosifican al estudiante, se humaniza constantemente y se le da el valor como protagonista de su sociedad. Bueno, por último, pues hacer énfasis en las referencias bibliográficas. Una es la que nos proporciona el curso y la otra es de López, el profesor, el escritor, historiador, educador y folclorólogo, perdón, colombiano. Él estuvo ejerciendo en el Colegio de México, donde tiene su doctorado en historia. Es un ensayo el que puede encontrar de él. Paulo Freire y la pedagogía del oprimido. Habla mucho de la vida y obra de Paulo Freire y nos da básicamente el condensado todas las ideas principales de su pedagogía y de su metodología. Entonces, en conclusión, sin duda alguna, pues Freire es un referente de la pedagogía moderna latinoamericana, siendo influyente en la formación de las pedagogías críticas que actualmente circulan como solución social desde la pedagogía, abordando sin temor todas las problemáticas que aquejan al continente. Por esto, como docente en formación, es necesario reconocer estas pedagogías como pioneras de la búsqueda del crecimiento social latinoamericano, y nos es necesario emular el activismo notable de estas ideas, que sin vacilación buscan ser soluciones para las nuevas generaciones. Estas son las impresiones de Paulo Freire que tuve a raíz pues de la lectura ofrecida por el curso y pues por mi búsqueda del ensayo de López 2008. Agradezco mucho el tiempo y la atención. Hasta una próxima vez. Gracias.